El Evangelio de Juan contiene una frase que ha sido malinterpretada durante siglos. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Juan 1, verso 11. Para muchos, este versículo es prueba de un rechazo absoluto del pueblo judío hacia Yeshua. Sin embargo, al analizar este texto desde una perspectiva hebrea, y utilizando el código real hebreo, las claves culturales, lingüísticas y espirituales del pueblo judío, descubrimos que esta interpretación no se sostiene. En este video, desglosaremos cómo la cultura judía, las escrituras hebreas y los testimonios de los evangelios demuestran que no todos los judíos rechazaron a Yeshua, sino que, al contrario, muchos lo reconocieron como el Mesías. En el hebreo del Antiguo Testamento, la palabra utilizada para los suyos, en este contexto estaría relacionada con el término am, pueblo, o beit, casa. Según el código real hebreo, esta frase no solo se refiere a la nación de Israel en general, sino a su casa espiritual o a aquellos que debían ser los primeros en reconocerlo, los líderes del pueblo, o sea, los rabinos, especialmente los fariseos y el Sanedrín. En este sentido, la expresión, los suyos no le recibieron, no significa que toda la nación de Israel lo rechazó, sino que una parte influyente de los líderes rabinos de la época se opuso a él. Cuando dice, a los suyos, era en referencia a los rabinos de la época, ya que él mismo era rabino, de ahí la abreviación de la palabra rabí. Sin embargo, incluso dentro de este grupo, hubo personas que lo aceptaron y reconocieron como el Mesías. Ejemplos de ello fue Nicodemo, un fariseo y miembro del Sanedrín. Es una figura central que demuestra que no todos los líderes religiosos rechazaron a Yeshua. En Juan 3, verso 1 al 2, se dice, Rabí, sabemos que has venido del Altísimo como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está el Altísimo con él. Nicodemo era un fariseo de alto rango, que visitó a Yeshua de noche para discutir el concepto del nuevo nacimiento en Juan 3, verso 1 al 21. Esto sugiere que tenía interés sincero por las enseñanzas de Yeshua, aunque mantenía su fe en secreto debido a la oposición entre los líderes religiosos de la época. El código real hebreo nos ayuda a entender que el acercamiento de Nicodemo no era solo académico, era una búsqueda espiritual genuina, en la que reconocía señales mesiánicas descritas en las escrituras hebreas, como Isaías 61, verso 1 al 2. Más tarde, en Juan 7, versos 50 al 51, Nicodemo aboga por Yeshua ante el Sanedrín, demostrando su creciente fe. Finalmente, en Juan 19, verso 39, Nicodemo se une a José de Arimatea para dar sepultura a Yeshua, un acto que en la cultura hebrea simboliza honor y reconocimiento hacia el fallecido. José de Arimatea es otra figura clave. Era un varón noble y miembro del concilio, Marcos 15, verso 43. Era un miembro destacado del Sanedrín, descrito como rico y justo, que no participó en la condena de Yeshua y que esperaba el cumplimiento del reino de Dios. Según el código real hebreo, este título sugiere que José era un hombre profundamente arraigado en la esperanza mesiánica. Los textos hasídicos no mencionan directamente a José de Arimatea, pero resaltan la idea de que algunos miembros del liderazgo judío de la época podían haber reconocido aspectos mesiánicos en Yeshua, aunque no de manera abierta, debido a las tensiones políticas y religiosas del tiempo. En textos apócrifos como el Evangelio de José de Arimatea, se añade que sufrió persecuciones por su apoyo a Yeshua y que incluso habría sido encarcelado, pero milagrosamente liberado. Estas pruebas, aunque no históricas, reflejan la veneración por su rol en la muerte y sepultura. Su valentía al pedir el cuerpo de Yeshua a Pilato, Mateo 27, versos 57 al 60, es un acto público que evidencia su fe. Para un líder judío exponerse de esta manera implicaba riesgo político y social, lo que confirma su compromiso con Yeshua como el Mesías. Desde la perspectiva del código real hebreo y tradiciones mesiánicas, tanto José de Arimatea como Nicodemo representan a judíos prominentes que vieron en Yeshua algo extraordinario, reconociendo su papel mesiánico a pesar de las divisiones internas dentro de la comunidad judía de la época.
Aunque no todos los judíos de su tiempo aceptaron a Yeshua como Mesías, estos líderes proporcionan evidencia de que el rechazo no fue absoluto ni uniforme. En la cultura hebrea, los milagros eran considerados señales divinas de confirmación. Yeshua realizó muchos de ellos, y esto llevó a una gran cantidad de judíos a creer en él. Muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Yeshua, creyeron en él. Juan 11, verso 45. Durante la entrada triunfal en Jerusalén, las multitudes judías proclamaron: «Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor». Mateo 21, verso 9. El uso de Hijo de David en este contexto es clave dentro del Código Real Hebreo, ya que este título está profundamente asociado con la profecía mesiánica, segunda de Samuel capítulo 7, verso 12 al 16. El Sanedrín, como máxima autoridad religiosa, no era un bloque homogéneo. Según el Código Real Hebreo, este cuerpo estaba dividido entre saduceos, fariseos y escribas. Los saduceos, que negaban la resurrección y los milagros, Hechos 23, verso 8, veían a Yeshua como una amenaza a su poder. Sin embargo, dentro del Sanedrín, había quienes eran más receptivos. Además de Nicodemo y José de Arimatea, el rabino Gamaliel en Hechos 5, verso 34 al 39, mostró apertura al decir: «Si esta obra es de los hombres, se desvanecerá, pero si es de Dios, no la podréis destruir». El Código Real Hebreo sugiere que esta declaración refleja un principio rabínico de prudencia, basado en la enseñanza de Deuteronomio 18, verso 22, sobre juzgar a los profetas según sus frutos. Yeshua no solo fue aceptado por judíos contemporáneos, sino que cumplió profecías clave que confirmaban su identidad mesiánica. El sufrimiento del siervo de Dios, Isaías 53, verso 3 al 5. Despreciado y desechado entre los hombres, mas él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. El rechazo parcial de Yeshua estaba predicho, pero su obra redentora fue para todos. La entrada triunfal, Zacarías 9, verso 9. Alégrate mucho, hija de Sión. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador. Las multitudes judías que lo recibieron con hosanas reconocieron esta profecía en su entrada a Jerusalén. El Mesías como piedra angular. Salmo 118, verso 22. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Aunque algunos líderes rechazaron a Yeshua, él se convirtió en el fundamento de la alianza renovada, mal llamado Nuevo Pacto. Desde la perspectiva del Código Real Hebreo, queda claro que el rechazo de Yeshua no fue universal ni absoluto. Si bien hubo oposición de algunos líderes religiosos, muchos judíos, incluidos miembros destacados del Sanedrín y multitudes comunes, lo recibieron y reconocieron como el Mesías. La frase, «los suyos no le recibieron», debe entenderse en su contexto cultural y espiritual. Más que un juicio generalizado, es un reflejo de la división natural que genera la verdad divina. Este análisis nos recuerda que la obra de Yeshua comenzó con el pueblo judío y continúa hasta el día de hoy, incluyendo a judíos y gentiles en su reino. Al final, aunque muchos cuestionan si Yeshua fue aceptado por los judíos, la verdad es que su mensaje encontró eco en los corazones de muchos dentro de su pueblo. Desde sus primeros discípulos, que eran judíos, hasta la expansión inicial de su mensaje, que se dio principalmente entre las comunidades judías, vemos que la historia de Yeshua está profundamente entrelazada con el pueblo al que vino a servir. Aunque no todos lo aceptaron, su mensaje trascendió barreras y sigue transformando vidas. Recordemos que el amor y la verdad que él representó son para todos aquellos que están dispuestos a recibirlo. Gracias por acompañarnos en este análisis. Si te gustó este video, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más contenido como este. Nos vemos en el próximo video.